México y el mundo se enfrentan al desafío del mayor proceso de extinción de la historia del planeta, advierte el investigador de la UNAM, Gerardo Ceballos. La cantidad de especies de plantas y animales extintas en el último siglo demuestra que tiene que ver con el proceso de industrialización y de expansión humana sobre todos los ecosistemas de la Tierra, y no con la naturaleza. Señala que el ritmo natural de extinciones se ha multiplicado por 28, es decir, en un siglo se registró la desaparición de especies en un número que antes de la industrialización habría requerido 2.800 años. Y todo esto cuando ni siquiera se ha llegado a la certeza sobre el número de especies que habitan el planeta. Se calcula que puede haber entre 15 y 50 o más de millones de especies en la Tierra. Se han descrito 2 millones. Conocemos muy poquito. En realidad, en esta gráfica, si la ven de allá para acá, allá es lo más lejano, son hace casi 600 millones de años, y esta es la época actual. Vivimos en la época en la que ha habido mayor diversidad biológica en la historia de la vida en la Tierra. Es decir, un problema de extinción de especies global como el que estamos enfrentando nunca tendría el impacto que puede tener en este momento, porque nunca había habido tantas especies de fauna y flora silvestres en este planeta. Pero la vida está en peligro, pero esta maravilla, pero esta herencia biológica, pero estas especies que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra travesía como seres humanos, desde nuestros primeros ancestros hace 3 millones de años, están en peligro. Y están en peligro básicamente por acciones del ser humano, por acciones de nosotros. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que si son acciones humanas, nosotros tendríamos la posibilidad de pararlas. El presidente de la Alianza Nacional del Jaguar presidió el arranque de los trabajos del Simposio Internacional de Ecología y Conservación del Jaguar, en que se analizan el estado de las poblaciones y los conflictos que padece la mayor pantera americana. También expuesta a una amenaza de desaparición. Se han documentado más de 500 casos de extinciones de especies en todo el mundo, la mayor parte de ellos a partir del año 1900. La pérdida de la diversidad biológica es, sin embargo, el único problema ambiental verdaderamente irreversible. Con suficiente tiempo podremos recuperar el clima, con suficiente tiempo podríamos recuperar los suelos de la contaminación, con suficiente tiempo podríamos limpiar el océano. Pero una vez que se extingue una especie, se extingue para siempre. Decía William Beebe, este naturalista inglés, hace muchos años, cuando una especie muere, un mundo termina. En ese sentido, la crisis de la extinción, ¿sí?, lo que hemos aprendido en los últimos años, que no solamente debíamos enfocarnos a revisar qué está pasando con las especies en peligro, sino también qué está pasando con las poblaciones. De ahí lo irrelevante que es este proyecto, este trabajo que estamos haciendo en conjunto, este simposio. Si se acaban los jaguares en México, no importa que hubiera jaguares en Brasil o en Perú, porque los servicios ambientales y el papel que jugaban los jaguares en la estructura y función de los ecosistemas en este país, regional, nacionalmente, se pierden. Es decir, las extinciones locales son como extinciones totales en el impacto que tienen en la estructura función de los ecosistemas, por un lado, y en la provisión de los servicios ambientales. La lista roja de la Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza señala que en 500 años se extinguieron 114 especies de plantas, 78 de mamíferos, 138 de aves, 22 de reptiles, 39 de anfibios y 104 de peces, aproximadamente 10% en México. De este total, más de la quinta parte corresponde a la América tropical. Ese proceso se potencia con la revolución industrial, cuyas emisiones provocan el ascenso global sostenido de las temperaturas promedio del planeta, aparejado la expansión de las especies exóticas y la deforestación. En toda la historia del hombre nunca hubo menos selvas y bosques que ahora, ni siquiera en los periodos interglaciares. Pero además de unos miles de individuos de Homo sapiens en aquellos tiempos, ahora la humanidad se acerca a 8.000 millones. En México hay 2.631 especies con alguna categoría de riesgo de desaparecer, casi 4% de las especies registradas para el país. Desde Cancún, Quintana Roo, para Señal Informativa, Agustín del Castillo.